Buenas noches a todos. Estamos 16 de febrero del 2023 y comenzamos con el capítulo 2 de la carta de Pablo a los romanos. Ok, que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija para poder entender y poder compartir este capítulo. Ok, la carta a los romanos, les hago acordar, está hecho en un griego eh, jurídico, y este griego jurídico es un griego de otro nivel. Y cuando vemos los primeros capítulos de la carta de los romanos, vemos que Pablo está tratando de disertar de tal forma que entendamos legalmente todo lo que es el Antiguo Testamento, la ley mosaica, para que podamos entender que en ella podemos encontrar nuestros errores para así poder llegar a la gracia por medio de Jesucristo. ¿Ya? Estoy resumiendo eso. Vamos a compartir ahora este capítulo. En el capítulo 1 terminó mencionando una cantidad de defectos, pecados y errores que cometemos los seres humanos, ¿no? Entonces, en el capítulo 2 inicia con estas palabras. Ahora, recordemos que las cartas originales no tienen capítulos ni versículos. Esto ha sido hecho sencillamente para separar y poder encontrar las cosas. Pero esto está en contexto total. Toda la carta es un contexto único, ¿sí? Entonces, comenzamos acá. Por tanto, no tienes excusa tú, y tú somos cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros tiene excusa, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás. En el anterior menciona una cantidad de errores y pecados, que todos cometemos algunos de ellos. Entonces, cuando juzgamos a otros no tenemos excusa, pues al juzgar a otro te condenas a ti mismo. Cada vez que nosotros mencionamos los errores de otros y los criticamos o los juzgamos, nosotros cometemos errores. Entonces no estamos libres de errores y no estamos libres de juicio. Al juzgar a otros, el juicio también viene sobre nosotros. Por eso Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Sí? Ok, es lo que está repitiendo ahí. Pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Practicar significa que es algo repetitivo, ¿no? Cada uno de nosotros tiene unos ciertos errores que lo vuelves a cometer una y otra vez. Eso es practicar, ¿no? Que no salimos de un error que solemos tener. Ok, entonces seguimos con el versículo 2. Ahora bien, sabemos significa no hay duda, el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, todo lo que se mencionó en el capítulo 1, se basa en la verdad. O sea que Dios, como puede ver absolutamente todo, ¿no? Como un fiscal que va averiguando, un policía van averiguando, y luego viene, le presenta el caso al juez, y luego el abogado defensor presenta el caso, ¿no? De otro lado. Dios no necesita esa presentación de caso porque él ya lo ve todo. Entonces, su juicio se basa en la verdad. Y no solamente en que ve todo, sino la verdad de su palabra. Entonces, su palabra es la que determina qué es hacer las cosas correctas o incorrectas. Por eso dice otra vez, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Muy bien, ok. Versículo 3. Piensas entonces, ojo que estaba hablándonos a nosotros, ¿no? Me está diciendo a mí, ¿piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? Repito, acá Pablo está siendo muy fuerte, porque no está hablando nada de gracia, pero lo que nos está diciendo es, ¿te das cuenta de cómo miras tú a los demás y tú esperas que los demás te miren a ti diferente? O sea, Dios mira a todos los seres humanos, todos los creados, con los mismos ojos de amor, con los mismos ojos de misericordia, con los mismos ojos de la verdad y con los mismos ojos de juicio. Pero Él sabe también que cuando una persona, cómo está su corazón cuando comete un error y en qué forma lo está haciendo, ¿correcto? Entonces Él tiene un conocimiento clarísimo. Entonces, si nosotros juzgamos sin saber las cosas y esperamos escaparnos, ¿cómo vamos a escaparnos de Dios, no? Porque seguimos haciendo las mismas cosas. Ok, seguimos. 4. ¿No ves, miren lo que dice acá, que desprecias las riquezas de la bondad de Dios? O sea, al juzgar a otros, ¿no? Al juzgar a otros sin no ver que nosotros somos pecadores igual,
estamos despreciando las riquezas de la bondad de Dios. Cuando juzgamos, estamos despreciando las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia, en otras dice de su misericordia, al no reconocer, al no aceptar que su bondad, la bondad de Dios, quiere llevarte al arrepentimiento. La bondad de Dios llevarte al arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Dios te ama tanto, me ama tanto, nos ama tanto, que quiere que cambiemos. Arrepentimiento no es culpa, no es, ay, qué malo he sido, sí, me he equivocado. Sí, esa parte es importante. Ese es el diagnóstico. Pero cuando tú vas a un médico, te dice, tú tienes una infección por tal bacteria, ¿ok? Una vez hecho el diagnóstico, dice, y esa bacteria muere con tal antibiótico, ¿ok? Entonces, aceptas te hacen el diagnóstico, lo aceptas y decides aceptar la cura. Tomas el antibiótico y desaparece esa bacteria. Estamos hablando en el caso que realmente funciona. Obviamente no siempre funciona médicamente, pero espiritualmente es. Hay un diagnóstico espiritual, el cual uno tiene que aceptarlo. Ok, sí tengo esta enfermedad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aplicar un cierto remedio, el remedio de Dios. Si lo aplicamos, ese remedio de Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a ser curados. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es curación. Si tú estabas con un dolor de cabeza permanente, arrepentimiento es ya no tienes ese dolor de cabeza permanente, porque la causa la has quitado y te has arrepentido. Has dejado de hacer lo que estabas haciendo mal, ese es arrepentimiento, y por lo tanto viene la curación. ¿Sí? Entonces, su amor y es para llevarnos a curación. Arrepentimiento es sanidad. Entendámoslo así porque nos suena mucho como algo muy religioso, cuando en realidad es algo vivaz, continuo y precioso, ¿no? Ok. Eso nuevamente es cuando juzgamos, ¿no? Vamos al versículo 5. Pero por tu obstinación, por nuestra terquedad y por tu corazón empedernido, cuando no queremos aceptar, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Por si acaso, aquí no está hablando de la gracia, repito, esto la gracia la va a mencionar después, pero desde el punto de vista legal, sin el sacrificio de Jesús y esto, ahí vamos todavía, sin la perdón de Dios, estamos hablando ahora previo a eso como Pablo lo está explicando ahorita, de acuerdo a la ley mosaica, así está explicando Pablo. ¿Qué pasa eso? Que eso acumula ira. ¿Qué cosa es ira? Es la molestia de Dios. Nosotros entendemos ira como, tengo una rabia y quiero matarlo. No, Dios no quiere matar a nadie. Ira contra el pecado, no contra el pecador. O sea, el pecado está haciendo que esta persona no esté sana, no esté contenta, no esté cerca de mí, no dé manifestación para otros. Entonces tengo ira contra el pecado. Pero quiero que este pecador cambie porque su amor, su benevolencia, su misericordia quiere que cambiemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se acumula castigo contra ti mismo? Porque cuando no haces ciertas cosas, no tienes la paz, no tienes el gozo. O sea, sabemos que esas cosas no producen en nosotros, ¿qué? Nada bueno. O sea, nos castigamos. Nosotros acumulamos el castigo sobre nosotros mismos. ¿Para cuándo? Para el día de la ira. Ahora, el día de la ira acá está hablando es el juicio final, cuando nos vayamos de acá del mundo. Pero también cada día, cuando estamos en esas cosas, nos dañamos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, está hablando que va a haber un juicio. Es cierto. Como te repito, esta es una parte y va a ir explicándolo poco a poco. Cuando Dios revelará su justo juicio. Bien claro esto, porque el juicio de Dios jamás está equivocado. Siempre es en amor y misericordia, pero en verdad, completamente. Te va a mostrar sus errores, pero también va a ver tu lado en el cual estás actuando con amor y con justicia, ¿sí? Dios ve cada detalle. Entonces, por eso es un juicio justo. 6. ¿Por qué? Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Haremos un ratito acá. Recordemos que la salvación no es un pago de Dios por nuestras obras. Pablo lo explica acá en Romanos, lo explica en Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Gracia, no es por obras. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pero dice, oye, esto está contradicción con esto. No, no, no.
pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. La entrada al cielo no es algo que nos merezcamos. Nadie se lo puede merecer. Eso lo explica Jesús en Nicodemo, cuando dice nadie puede ganarse eso, solamente Dios. Ese es por el sacrificio de Jesús. Ok, lo dejamos porque lo va a explicar después en el capítulo 4. Pero sí paga por las obras. Porque dice la palabra claramente, y Jesús lo dice, que cuando tenemos, todas nuestras obras serán probadas, ¿no? Por fuego. Y si permanece la obra de alguno, recibirá recompensa. O sea, cada obra de amor que hacemos está guardada. Pablo dice, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mi depósito no es mi salvación, eso ya lo pagó Jesús, es el depósito de Jesús. Mi depósito es todo lo que estoy haciendo porque lo amo, porque quiero agradarlo, porque quiero tener gozo en él, porque sé que es la maravilla del, ¿no? del universo y que quiero estar cerca de él. Esos son obras de amor y esa recompensa Dios la guarda. ¿Ok? Pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Entonces eso es lo que significa ese versículo de ahí. 7. Él dará, y acá estamos con cuidado de este versículo, Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Acá suena como que la vida eterna es solamente por obras, ¿no? Suena así, clarísimo. Nuevamente repito, esto lo voy a explicar de nuevo en el capítulo 4 y le dar la vuelta por completo. Entonces, lo que está diciendo que es verdad es que cuando buscamos la gloria de Dios, el honor de Dios e inmortalidad, porque estamos buscando eso y perseveramos en buenas obras, Él nos dará una recompensa. Esta palabra vida eterna acá, la puse acá, pero esta no es salvación, ¿ya? Acuérdense que cuando estamos haciendo las cosas bien, estamos vivos. Cuando alguien me pregunta, doctor, o, no, pastor, ¿cómo está? Vivo, le digo. Y dice, claro que está vivo. No, estoy vivo porque estoy en Cristo. He muerto al pecado y he nacido por medio de la sangre de Cristo una nueva vida. Y estoy vivo en Cristo y he salido de la muerte del pecado que he estado previamente, ¿no? Siempre repito eso. Entonces, en la vida eterna acá no está hablando del futuro, como repito, lo voy a explicar en el capítulo 4, está hablando de ese, cuando estamos perseverando en él, esa vida en Cristo nos da su presencia, lo sentimos, vamos mejorando, vamos realmente bien. O sea, las obras que son oración, que son eso no es dar plata por las puras, no, es las obras que hacemos. O sea, el mantenernos en Dios, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos da una vida especial, una vida eterna, vida, o sea, la vivimos. No está hablando acá de la nueva, la vida de más allá, ¿ok? Entonces, podemos vivir eso aquí. Entonces, nuestras obras nos dan vida, ¿ya? Y después recompensas después de la salvación, ¿ya? Ok. Pero, los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Lo que está advirtiendo es que Dios premia, ama, perdona, pero también hay algunos que no quieren cambiar ni quieren aceptar nada de Dios. Pero por egoísmo, miren la palabrita acá, no por desconocimiento, porque tú puedes haber sido criado en un medio en que te han enseñado tontería y media y no aceptas a Dios. Pero por egoísmo. Cuando alguien sabe, pero por egoísmo no lo hace, y me aferro a la maldad, o sea, no es que por casualidad no, sino quiero hacer esto malo, me aferro a eso, ahí recibirán el gran castigo de Dios. ¿Ok? Entonces ahí quedó un poquito más claro. Esto lo va a volver a repetir Pablo en los siguientes 2 capítulos, por si acaso. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal. ¿Todos hacemos el mal? Claro, todos cometemos errores. En ese sentido hacemos el mal. Pero aquí, cuando vas al original, es todo lo que están adosados al mal, lo que están viviendo en una vida a propósito para hacer mal. O sea, pero con esa conciencia del rechazo anterior, ¿ya? O sea, no por la formación, sino por ese corazón que quiere hacer el mal. A todos los que hacen el mal, o sea, que están intrínsecamente queriendo hacer el mal. Y miren lo que dice ahí, los judíos primeramente y también los gentiles. ¿Por qué dice los judíos primeramente? ¿Porque los judíos son mejores?
Al contrario, como los judíos han sido instruidos en la ley de Dios, su castigo es mayor por no obedecer lo que Dios ya les ha dicho. O sea, ya están formados, han sido instruidos, pero cuando tienen maldad, ojo, no estoy hablando de todos los judíos, estoy hablando cuando el judío quiere hacer el mal por egoísmo, es lo que está hablando acá, ¿ya? Los judíos primero y también a los gentiles. O sea, este concepto es para todos, pero al que ha sido instruido en Dios, más aún, porque lo está rechazando por egoísmo. Ojo, por egoísmo. La razón es la importante. ¿Pero qué promete? 10. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles, porque con Dios no hay favoritismos. Ok, ahora dice el premio, ¿no es cierto? A los que hacen el bien. ¿Qué es hacer el bien? Portarme bien, no robo, no mato, no. Hacer el bien es seguirlo a Dios, a lo que Él te pide que hagas en amor. Eso es hacer el bien. Por supuesto, tienes que llegar a tiempo, pero puedes hacer el bien sin estar con el corazón de amor. Puede ser un bien sencillamente porque te han enseñado y, no sé, porque te da miedo llegar tarde, lo que sea, eso ya no es por amor. Entonces, a todos los que hacen el bien, porque quieren hacer el bien, porque es lo que su corazón les manda hacer, o sea, están en esa parte correcta. A los judíos primeramente y también a los gentiles. ¿Gentiles qué significa? A los no judíos. En otra traducción dice a los circuncisos primero y a los incircuncisos también, porque con Dios no hay favoritismos. O sea, es tu corazón lo que mira a Dios. Miren, a los creyentes en Él y a los no creyentes. Porque Dios mira el corazón. Ahora mira lo que explica un poquito más. Todos los que han pecado sin conocer la ley, o sea, todo aquel que no ha sido formado en la palabra de Dios, ha pecado. Por supuesto, comete errores, comete cosas malas. Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. O sea, cuando mueren, no van a ser juzgados de acuerdo a la ley, porque si tú no sabes que una calle tienes que ir a 30 por hora y vas a 60 por hora, te vamos por una multa, pero dices, si tú vas a 60 sin saber que el límite es 30 y tú crees que es 60, entonces no vas a ser castigado por eso. ¿Me voy a entender? Todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley, o sea, van a vivir y todo lo que pase, porque la ley no les ha sido dada, ¿ok? Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. El versículo es, a quien más se le ha dado, más se le demandará. Entonces, cuando uno sabe, está bien claro, cosas no debe hacer y las hace, obviamente esa ley se carga más sobre alguien que sabe, sobre que alguien que no lo sabe. La cosa es clarísima, versículo 12. 13. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Puedes estudiar lo que quieras, saber un montón, pero si no lo estás cumpliendo, de nada te sirve. No es el conocimiento de la ley, es el vivir la ley, ¿no? 14. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley, o sea, los no creyentes, en este momento está hablando de judíos, acuérdense que está hablando ahora a judíos específicamente, no a cristianos, a judíos que se han convertido, obviamente, pero no a cristianos puros, o sea, no a gentiles convertidos, pero va para todos. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley, no la ley mosaica se refiere, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Cumplen por naturaleza. ¿Qué significa por decirte? Dicen no matar. Ok. Eso no lo saben, no lo tienen ellos por ley mosaica de Dios. Por ejemplo, no engañar a tu esposa, no robar, no llegar tarde. Saben que está mal, entonces no lo hacen. Entonces, cuando cumplen por la ley, esa ley les vale a sí mismo, porque saben lo que es la ley. Ojo. Entonces, cuando sabes que algo está mal, cuando tú piensas por amor que eso está correcto, no es que yo voy a hacer lo que me dé la gana porque me da la gana, no, eso no es por amor, correcto, eso es imposición, eso no es ley, eso es transgredir la ley porque te parece, no, la botas, ok, de eso están hablando. Entonces, ellos son ley para sí mismos, los gentiles, aunque no tengan la ley, aunque no tengan la ley mosaica, porque ya tienen una ley y ellos saben lo que es correcto, ok.
Estos gentiles muestran, versículo 15, que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. En cierta forma, en casi todas las sociedades hay cosas bien claras que cosa es lo correcto. Por supuesto, hay cosas incorrectas que se enseñan y se creen correctas, por supuesto. Pero Dios mira el corazón de la persona, ¿no? Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, la ley mosaica. ¿Cómo lo atestigua su conciencia? No robes, no mates, está haciendo mal, oye, ¿no? Pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. O sea, la voz de la conciencia sería esto. Entonces, seguir la voz de la conciencia para el no creyente. No está diciendo que tenemos que ser no creyentes y seguir la voz de la conciencia. Tiene que decir esencialmente que cuando ve Dios a los que no creen, a los que no conocen la ley de la conciencia le está hablando y los juzga de acuerdo a su conciencia. Porque eso es lo que ellos tienen por ley. Porque eso es lo que, pues, obviamente, la ley conciencia correcta, ¿no? Así será, 16, el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona como lo declara mi evangelio. Acá hay esta palabrita, mi evangelio. Evangelio, él no ha escrito ninguno de los 4 evangelios, ¿correcto? ¿A qué se refiere con evangelio? Evangelio son las buenas noticias. Entonces, la traducción acá sería, lo declara, las buenas noticias que yo les transmito, que yo les he transmitido, lo que Dios me ha manifestado. ¿Ya? Esa es la traducción un poco más correcta, porque no es su evangelio que es propietario de toda la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Dios va a juzgar por medio de Jesucristo, interesante, y que en ese trono Dios le da a Jesús la autoridad. Y ese Jesús, acuérdense, no se olviden, Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, cuando nos sentamos a la diestra del Padre para juzgar a todas las naciones, como reyes y sacerdotes de Cristo, después del milenio, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia. Así que, y juzgará los secretos de toda persona. Qué fuerte es esto, porque no hay nada escondido para Dios. Pues dice que juzgará los secretos de toda persona. No hay nada que Dios no vea. Cuando alguien sabe que está haciendo algo mal y que nadie se ha enterado y lo sigue haciendo, o sea, recapacita. Es momento de parar y recapacitar. Es decir, Dios ve todo. Puede que ahorita no se den cuenta, pero eso me afecta mi vida ahora, afecta mi calidad humana, mi calidad espiritual y va a afectar también mis recompensas. Tengo que hacer un cambio, definitivamente. Ok. 17. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, vamos a decir otra, tú que tienes el nombre de cristiano, que dependes de la ley, que dices que crees en Cristo, lo que sea ahora, ¿no? Vamos a pasar el tiempo actual esto. Y te jactas de tu relación con Dios. Sí, yo voy a misa, yo leo la palabra, yo ayuno, yo proclamo. Que conoces su voluntad porque las has estudiado y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, por la palabra, que estás convencido de ser guía de los ciegos, que estamos ayudando a otros a no cometer errores, ¿no? Y luz a los que están, de los que están en la oscuridad, o sea, que estás convencido de todas esas cosas. Instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley, en el conocimiento de la palabra, la esencia mismo del conocimiento y la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Paremos ahí. ¿Se dan cuenta? Muchas veces lo que nos está diciendo ahí a nosotros ahorita es, démonos cuenta cuando estamos corrigiendo a otros, enseñando a otros, para mí en este momento. Dios me dice, tú que estás enseñando una y otra vez, ¿te estás enseñando a ti? ¿Estás reconociendo tus errores, dándote cuenta de tus fallas? ¿No? Me está preguntando a mí y a cada uno de nosotros. ¿No te enseñas a ti mismo? Tú que predicas el robo, contra el robo, ¿robas? O sea, tú que estás mintiendo, y me dices, no mientas, estás mintiendo. Tú que estás haciendo, ¿ya? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? O sea, aprovechas y te empiezas a sacar cosas o imitas lo que hacen los que adoran ídolos. Tú que te jactas de la ley, yo soy Cristo, yo soy cristiano, yo tengo la salvación por gracia, te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley de amor que Él nos ha dado. Qué fuerte es esto. ¿Estamos haciendo algo mal?
Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Ok, estaba dirigido a los judíos en ese momento, que decían que la ley, que su Dios, que maravilloso, que su creador y toda la cosa, pero se portaban de una forma completamente diferente a lo que proclamaba la ley. Entonces, si tú dices que eres cristiano, en este caso con nosotros, y no hacemos lo que Dios nos ha dicho que hagamos, y hacemos lo contrario, entonces, ¿qué estamos haciendo? Haciendo que la gente blasfeme contra nuestro Dios. O sea, lo que nos está diciendo bien claro es, tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. A ese caso que no nos damos cuenta, ¿viste? Bien fuerte. Cuando no estamos siguiendo a Dios, ¿estamos qué? Deshonrando a Dios. Ok. Capítulo, bueno, no importa el capítulo. La oración que Dios, Jesús Cristo nos enseñó, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando revisamos ese versículo y buscamos todas las referencias en el Antiguo Testamento, Dios está diciendo, ustedes han deshonrado mi nombre y ahora tienen que limpiarlo, santificarlo. Por eso es santificado sea tu nombre. Tenemos que actuar de tal forma que limpiemos su nombre. ¿Por qué? Porque nuestros actos muchas veces hemos deshonrado y hecho blasfemar el nombre de Dios. De eso se refiere acá Pablo en este momento. ¿Ok? Ok. Pero se lo está diciendo ahora a los judíos. Ese pedazo es para judíos en específico, diciendo, oye, ustedes hablan de Dios, que tiene la ley y toda la cosa, y se portan de tal forma que hace que la gente piense mal de Dios. Más bien lo alejan de Dios con sus actos en vez de acercarlo. Entonces, ¿qué están haciendo? Deshonrando a Dios, haciendo blasfemar el nombre de Dios. Entonces, miren lo que dice acá, porque el judío era muy pegado. Yo tengo la ley, yo tengo el templo, yo tengo el sacrificio, yo tengo la circuncisión, etcétera, etcétera. Dice, la circuncisión tiene valor si observas la ley, la circuncisión. Pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. ¿Significa qué? Que la circuncisión no te da absolutamente nada de valor. Es lo que va a repetir ahorita. Ojo muy claro, nada de valor. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, o sea, están viviendo como Dios quiere, no se les considerará como si estuvieran circuncidados. La circuncisión era un símbolo de separación entre los judíos y los no judíos. Circuncidado significaba estoy dejando el pecado atrás, no por el sexo, por si acaso, el pecado atrás. ¿Para qué? Para andar en los caminos de Dios. ¿Ok? ¿Ok? Ya. Entonces la circuncisión no es en sí nada de valor. Ok, ahora repite de nuevo. El 27. El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Ok, en otras palabras, no son los signos externos, sino el cambio de corazón. No es cuanto decimos, que sí, por supuesto, decir también es hacer, porque a veces decimos cosas groseras, cosas que no ayudan, y en ese sentido sí, pero podemos estar predicando la palabra y con otras palabras hacer otras cosas negativas, ¿no? Entonces lo que decimos, que es también hacer, y lo que hacemos, ¿qué va a pasar? Si obedecemos a Dios y hacemos lo que Dios nos ha dicho por medio de su palabra, ellos tenían solamente el Antiguo Testamento, nosotros tenemos el Evangelio, la palabra de Jesús y las cartas, ¿no? Que nos ayudan a actuar mejor, nos explican mejor cosas que hacer. Entonces, si obedecemos, comparado con alguien que no obedece, entonces, ¿qué va a pasar? El incircunciso puede juzgar y condenar al circunciso, por más ley que haya. Ahorita hay todo un movimiento eh, de judíos mesiánicos, o sea, de gente que está cumpliendo todas las reglas del Antiguo Testamento o tratando de cumplirlas, se han circuncidado, pero son cristianos, pero que tienen que cumplir las dos cosas. No hay ningún problema con circuncidarse, pero un circuncidado no es superior, es lo que está diciendo bien claro. No es superior por circuncidarse. La cosa está clarísima. O sea, el circuncidarse, no circuncidarse, y ahorita vamos a ver qué cosa es circuncisión de corazón. Ahorita. 28. Lo exterior no hace a nadie judío. O sea, por el cortarte la circuncisión, no. Ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío
y nosotros, vamos a explicar a los judíos, lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. O sea, podemos repetir el mandamiento escrito, pero estamos haciendo el corazón o no. Y la señal del judío es interior. Acuérdense que la palabra dice que nosotros hemos sido injertados en la vid, en Cristo, y nos hemos hecho el nuevo Israel, porque somos injertados en la vid. ¿Ok? Cuando hemos recibido a Jesús como Salvador, ya no somos gentiles, somos israelitas de el nuevo pacto, digamos, ¿no? El pacto con Jesús. Pero no somos circuncidados de carne, somos circuncidados de corazón. ¿Ok? Ok, entonces la circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu Santo, no el mandamiento escrito. Porque podemos leer el mandamiento, pero no hacerlo. Es la ejecución por el Espíritu. Al que es judío así, por el Espíritu, por esa cosa, lo alaba a Dios, no la gente. Dios es el que nos alaba, no la gente. ¿Ok? Ok, gracias Señor Jesús, gracias por este capítulo. Dejamos de compartir. Ah, dejé de compartir, ¿no?